Lo que hay que dejar en claro, como ese tercer 26% que hoy es clase media baja, lo dije en modo metafórico, pero está mucho más cercano a caerse la pobreza que a pasar a ser clase media alta. Y esa creo que debe ser la gran medida de los futuros gobiernos populares, tratar de volver a invocar y a llevar adelante en la práctica la movilidad social ascendente para que cada vez más argentinos tengan un plato, 4 platos de comida como corresponde, pero sobre todo una vida más digna. Quedan claro en esa nota que prácticamente el 70% de la población argentina ni siquiera llega a ser clase media y es considerada pobre en términos de ingresos y considerando parámetros internacionales como es el coeficiente de Gini. Así que todo lo que nos puedan vender como realidad es una mera fantasía elaborada justamente para convencer a aquellos que están distraídos en este tiempo, en este contexto muy difícil. Esperemos seguir generando este contrasentido, este sentido contrahegemónico para tratar de generar una discusión desde la perspectiva popular que trate de abrirle los ojos a aquellos sectores que forman parte de la base de la pirámide y que muchas veces piensan como que si estuvieran allá arriba de la pirámide. Me parece que es central esa discusión, ese debate, y es una lucha que nos puede llevar toda la vida, pero que no tenemos que dejar de darla. Cuando escuchamos a Lali viene Florentina, y cuando escuchamos a la Renga, ¿quién viene, Edu? Wow, JP. Nos vamos de Rosario a Entre Ríos sin ninguna escala en De Pura Cepa y saludamos al compañero JP. ¿Cómo estás, Juan? Hola chicos, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, ¿y vos? ¿Todo bien por ahí? Por acá todo en orden, todo más que bien. ¿Y por allá? Les quería pasar un chivo. A ver. Mande. Esta semana va a estar un tal Hernán Letcher visitando la provincia de Entre Ríos. El director de CEPA, pero me suena conocido. Exactamente. Sí, va a estar el día viernes en la Facultad de Ciencias Económicas. Bien. A las 7 de la tarde. Buenísimo. Y el día sábado en la Facultad de Ciencias de la Alimentación a las 10 de la mañana. Ambas facultades pertenecen a la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bien. Buenísimo. Están convocados a... Obviamente que mucha expectativa con la presencia de Hernán aquí. Es una visita que venimos ya trabajando desde el año pasado y pudimos concretarla en este mes. Así que generando todos los mecanismos necesarios para que sea un éxito como corresponde. Bueno, muy bien. La semana que viene nos contarás cómo salió el fin de semana militante con el director de CEPA, Hernán Letcher. Por supuesto. Sí. Bueno, me gustaría y me manejé a ver las fotos. Ahí mi compañera Aldana va a estar ahí acompañando. Sí, claro, viene Ali a visitar su tierra, su provincia también. Va a ser una de las anfitrionas, de alguna forma también, así que bien, estamos armando un lindo equipo para que la tierra de Artigas haga resurgir ese federalismo por el que tanto se peleó en alguna época. Bueno, me encanta. Que hoy no hay nada de federalismo, ¿no? Porque tanto Entre Ríos como la mayoría de los gobernadores tienen un rol sumamente vinculado al poder central en un rol de sumisión, básicamente, ¿sí? Lamentable lo de nuestro gobernador, que no es solamente una cuestión de Frigerio, sino también era un rol que cumplía el anterior gobernador que formaba parte del peronismo, y eso hay que decirlo, sí. Por algo después se concretan las derrotas. Sí, tal cual. Es importante que lo digamos, que lo señalemos y que traigamos y que produzcamos, no solo este programa, también todo lo que hacemos en CEPA para poder tensionar un poco la discusión. Y qué importante ahora que vamos a estar, nos acontece, digamos, una nueva elección legislativa en nuestro país este año. Qué importante esto, Juan Enríquez, que mencionabas, cuando el rol que para el
cual el pueblo los elige a los representantes que después se vienen a sentar acá en el Congreso que queda en la cava y se olvidan de los intereses por los cuales llegaron y pasan justamente, como decías, a ser garantes de una agenda ideologizada y nacional que nada tiene que ver con, en este caso, los intereses de los entrerrianos. Sí, totalmente. De hecho, quería hacerlo extensivo a que gran parte o algunos gobernadores del Partido Justicialista también tienen el mismo rol que cumple Frigerio a nivel nacional, siendo muy condescendientes con estas políticas nefastas por parte del gobierno de Milei, ¿no? Porque ni siquiera estamos hablando de que hay ciertas negociaciones o que te dan una cosa, te sacan todo permanentemente y está cada vez más claro con este alineamiento que se está dando por parte de Milei a nivel internacional con Trump, donde justamente Trump lleva adelante una política en contradicción a lo que es Milei, netamente industrialista, tratando de defender el trabajo de los Estados Unidos. Sinceramente no sé en qué va a quedar todo eso. El mundo está explotando por los aires en términos de mercados por estos días, y lo peor que le puede pasar a un país como la Argentina en este tiempo es estar en esta situación de extrema vulnerabilidad ante ese colapso, ¿no? Sí, total, lo hablábamos en la columna de Florentina, como este lunes negro de los mercados, nos agarra realmente en una situación de fragilidad total respecto a la soberanía política e independencia económica puestos en nuestras banderas doctrinarias, digamos. Nos agarra muy mal parados realmente. Poníamos el ejemplo, JP, de lo que fue el 2008, ¿no? Y cómo esa crisis mundial, nos agarra en una situación totalmente distinta, ¿no? Tal cual. Hoy quería hablar sobre el tema de la pirámide social, ¿no? Generalmente cuando se van actualizando los indicadores de pobreza, que según este gobierno bajaron, no es lo que se ve en la calle, hay un economista, Guillermo Oliveto, que trabaja muy bien el tema y habla de la pirámide social y establece, creo que el año pasado ya lo dimos inclusive, establece algunos parámetros en cuanto a esa pirámide y en cuanto a los ingresos, ¿sí? Para ver dónde nos ubicamos nosotros, porque quizá esa discusión que damos permanentemente es a qué sector social correspondemos en estos tiempos, ¿no? De ingresos magros. Bueno, decir que los argentinos que tienen un ingreso menor a 1.060.000 pesos son considerados clase baja o pobres, ¿sí? Estamos hablando del 26% de la población. Después, los que tienen entre 1.060.000 y 1.850.000, estamos hablando de ingresos del hogar mensual neto, sí. Corresponden al 26% de la población y forman parte de una clase baja superior. Sí, son pobres, pero no tan pobres como los anteriores. Fíjense, es menos pobre que el otro. Exactamente, pero siempre hay como cada vez más clasificaciones de pobres. Se parece a lo de Kafka. Fíjense que entre ambos sectores está mal, pero no tan mal. Fíjense este dato. Sí. Entre esos dos eslabones de la pirámide llegamos al 52%. No, eso no coincide con el número que el INDEC, que conduce el hijo de la baña, mostró a la población la semana pasada. Juan, exactamente. Te hago una pregunta, sí. Porque muchas veces se genera la confusión de la familia tipo, la no familia tipo, qué sé yo. Este monto que estás hablando de 1.060.000 por persona o 1.850.000 es por persona, no el ingreso familiar de una familia tipo. Viste que la pirámide tiene un piso y un techo. Sí. Bueno, estamos hablando del piso de ese ingreso, ¿sí? Del piso y el techo de cada ingreso. Si vamos al caso, los que tienen el techo de 1.060.000 tienen un promedio de 700.000 pesos.
¿sí? Los que tienen el techo de 1.850.000, que es el otro 26 restante, tienen un promedio de 1.750.000. Si escuchan una vocecita, es de mi hijo que está acá cerca mío, por las dudas. La familia unida y es lo mejor que podemos tal escuchar. Cual, la celebramos muchísimo. No te preocupes. Escúchame, te hago una pregunta. Después a ver. Sí, termino con la, dale. pirámide, así después lo playamos un poquito más. Fíjense que hay otro 26 restante por ciento, el tercer 26%, que se conforma con clase media-baja. ¿Sí? Esa clase media-baja está a 5 minutos de pasar a ser pobre. Fíjense esos datos de ingresos, no, está mucho más cerca y más en un contexto como este, totalmente excluyente, de llegar a ser pobre que de pasar a una clase media alta. Bueno, esa clase media baja tiene un techo de 3.200.000 y un promedio de 2 millones de pesos, ¿sí? Y ahora pasamos a la clase media alta, que tiene un promedio entre 6 millones, tiene un techo de 6 millones, un piso de 3.200.000, estamos hablando del 17% de la población, y tiene un promedio de 4,5 millones. Quizás los números son un tanto complicados a la hora del análisis, ¿sí? Cuando salen todos juntos. Por otro lado, tenemos el último eslabón, ¿sí? El 5% más importante de la tanda, que en este caso equivale a... son los que tienen un ingreso superior a los 6 millones de pesos y un promedio de 9.500.000 pesos. ¿Sí? Sí. Una cuestión que tiene que ver con estos ingresos. Hay un coeficiente a nivel internacional que se llama coeficiente de Gini, que es el que mide la distribución de la riqueza entre ricos y pobres. ¿Sí? Sí. En ese sentido, según estos datos de ingresos, lo que se puede resaltar es que hay una reducción de 0,43 a 0,47. Ese número indica que cuanto más cercano a 1, estamos en un proceso de aumento de la igualación de la distribución del ingreso. Hay como cierta contradicción entre un dato y otro. Perdón, Sí, cuanto más cercano, a 1, más menos desigual. ¿Sería? Exactamente, claro. No, cuanto más cercano a 1 estamos en un ámbito de desigualdad, cuanto más cercano a 0 estamos en un ámbito de igualdad. ¿Sí? De hecho, el mejor número que tuvo la Argentina tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada y tiene que ver con el 0,36 que alcanzó durante la dictadura. Sí. Creer o reventar, pero bueno. Lo que yo quería traer un dato que estábamos hablando antes respecto del índice de pobreza de INDEC, que es un tema también a tener en cuenta. El dato del índice de pobreza fue el segundo semestre del 2024. ¿Sí? Con lo cual no son estos valores, o estoy equivocado, Juan, que estamos hablando hoy. Porque estos valores son ahora, a marzo del 2025, ¿verdad? Sí. Son valores que tienen que ver con el último indicador de pobreza. Bien. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, te escuchamos perfecto. Sí. Bien. Qué bueno, realmente a mí me parece que tanto el Gini, un poco lo hablábamos el programa pasado, este indicador que vos nos solés traer, JP, del Gini, y esta nota justamente, creo que muestra esto de la realidad, ¿no? Como bueno, está bien, pueden festejar la baja de IPC, el superávit, pueden festejar la baja de la pobreza y acomodarnos los números como vemos que los acomodan, digamos, pero la realidad, digamos, de la composición social es esta. Sí, totalmente. La realidad es la que vivimos en el territorio, lamentablemente. Todo indica que la Argentina en las próximas mediciones va a tener una situación de extrema desigualdad. Estamos hablando de que los datos que se conocieron tienen que ver, son de ahora de marzo, pero tienen que ver con la medición del segundo semestre del año 2024. Horrible. Bien. Catastrófico.
Sí, catastrófico. La realidad es que el ciudadano argentino la está pasando realmente mal. Y este gobierno sigue empecinado que la pase peor. Sí, absolutamente. O está preocupado por ese 5% que está en el tope de la pirámide y quiere ir todo hacia ese sector. Pero bueno, lamentablemente el país está lleno. Sí, lo que hay que dejar en claro, como ese tercer 26% que hoy es clase media baja, lo dije en modo metafórico, pero está mucho más cercano a caerse la pobreza que a pasar a ser clase media alta. Y esa creo que debe ser la gran medida de los futuros gobiernos populares, tratar de volver a invocar y a llevar adelante en la práctica la movilidad social ascendente para que cada vez más argentinos tengan un plato, 4 platos de comida como corresponde, pero sobre todo una vida más digna. Bueno, pero pensá que si según estos datos y estos valores, todos los jubilados son pobres. Sí, absolutamente. Están por debajo de llevarlo a la realidad, piso. Salvo algunas excepciones de jubilados que tengan que ver con provenientes del Poder Judicial o de algún área por el estilo, la mayoría tiene ingresos paupérrimos que justamente se ven de alguna manera perjudicados por el efecto de la quita de los medicamentos gratuitos del PAMI, o sea que el poco ingreso que tenían antes ahora les rinde mucho menos, es lamentable. Sí, los jubilados de la mínima se ubican, como, o sea, tienen un ingreso de la mitad del piso de la clase baja, digamos, como para ponerlos en términos tan, o sea, horrorosos, digamos, ¿no? Pero reales, no estamos faltando la verdad. Aprovecho, JP, para compartir esta nota que hoy nos trajiste con este análisis que por supuesto vos le agregaste. Finaliza con un análisis respecto social, ¿no? Respecto a el buen vivir de la clase media. Me pareció que está muy bueno porque está justamente orientado a lo que veníamos hablando antes de por qué no dedicarse a la política o qué es para nosotros la política. Bueno, también es esto de lo que habla un poco la nota de que nos garanticen un buen vivir, ¿no? Que sea un mecanismo para que la población acceda a sus deseos, a concretar sus deseos. Así es, justamente. Quedan claro en esa nota que prácticamente el 70% de la población argentina ni siquiera llega a ser clase media y es considerada pobre en términos de ingresos y considerando parámetros internacionales como es el coeficiente de Gini. Así que todo lo que nos puedan vender como realidad es una mera fantasía elaborada justamente para convencer a aquellos que están distraídos en este tiempo, en este contexto muy difícil. Sí, que a veces me da la sensación de que están muchos distraídos. Sí, lamentablemente, pero esperemos seguir generando este contrasentido, este sentido contrahegemónico para tratar de generar una discusión desde la perspectiva popular que trate de abrirle los ojos a aquellos sectores que forman parte de la base de la pirámide y que muchas veces piensan como que si estuvieran allá arriba de la pirámide. Me parece que es central esa discusión, ese debate, y es una lucha que nos puede llevar toda la vida, pero que no tenemos que dejar de darla. Totalmente, JP. Bueno, te agradecemos muchísimo por esta nota, este análisis que nos trajiste hoy. La verdad que nos dejaste pensando. Realmente celebro la elección del tema y justamente como decías, ojalá que sirva para seguir diciendo, transmitiendo y cada vez de una manera como más acertada y con más datos, ¿no? Con más contraste de la realidad, que como dice esta nota, es la historia de un esfuerzo sin fin, o sin premio, perdón, de un agobio que parece no tener fin. Ahí está, quería citar un poco esta nota que nos trajo hoy en la columna de Juan Enríquez. Muchas gracias, compañeros. Así será, Urizada. Nos encontramos en la próxima y en
En la próxima salida justamente vamos a hablar de la visita de Hernán aquí a la provincia de Me Entre parece Ríos. Un bárbaro. abrazo grande para Y ustedes. sabés qué, y para ya cerrar, me quedaba pensando en algo. Si a esto le tenemos que agregar lo que se paga de alquiler, ya la pobre gente no tiene con qué vivir. Pero bueno, para pensarlo. Bueno, cerramos así lo que fue la participación de Juan Enrique, nuestro compañero entrerriano de cepa, de Pura Cepa. Muchas gracias, Juan.